vida esta palabra, que lleve llena de tu espíritu, que pueda separar el alma del cuerpo, que pueda hacerse rema en el corazón, Señor, de cada corazón necesitado. Padre, en el nombre de Jesús, sé tú, Señor, sé tú, Padre, que lleves esta palabra, dale vida a esta palabra, que el espíritu de la palabra vaya, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tus vientos del norte, del sur, del este y del oeste tocan cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nuestro tema de hoy es: ¿quieres que Dios te visite o quieres que sea un huésped eterno contigo? Todo depende de lo que tú quieras. Leímos al principio en Isaías 7:14 y Mateo 1:23 que el Señor, cuando anuncia la redención, declara que va a venir Jesús, nacido de una virgen, y que su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Si tú lees la palabra del Señor, el Señor nunca ha querido ser un visitante, el Señor nunca ha querido ser aquella persona esporádica que llega contigo. El Señor quiere habitar contigo, el Señor quiere vivir contigo, y ese era el deseo de Dios cuando caminaba con Adán, cuando se paseaba por el huerto del Edén. Tenían amistad, y si tú ves a lo largo, hay amigos íntimos del Señor, hay amigos personales de Dios, donde tú ves que tuvieron encuentros reales con el Señor, que tuvieron un acercamiento y su vida cambió. Y hoy el Señor quiere también. Efesios 3:17 dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor. Tú ves que Dios quiere, que nuestro Señor Jesucristo quiere vivir por la fe en tu corazón, y que nosotros estemos arraigados, cimentados en ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 57:15 dice: por esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene nombre de santo. Yo vivo en lo alto y en lo santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al de espíritu humilde y reviviré al abatido. El Señor quiere vivir contigo ahí donde tú estás, donde tú dices: hoy soy un necesitado. Hoy el Señor sabe, tal vez hoy te sientes, es una noche donde tal vez tú te sientes la persona miserable, donde tú te sientes desesperado, sientes que no hay nadie contigo. Te tengo buenas noticias, ahí donde tú te quebrantas, ahí donde tú estás tal vez arrodillado esta noche, ahí donde tú estás esperando una palabra de vida, ahí cuando tú te quebrantas, cuando tú le dices al Señor: Señor, no puedo más, es ahí donde el Señor quiere habitar contigo, es ahí donde se hace rema y se hace vida la palabra, que el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin, hasta el final de nuestros días. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El Señor quiere habitar contigo. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si tú ya le has abierto esas puertas de tu corazón, el Señor quiere habitar contigo. Y si tú tienes ese Espíritu de Cristo, el Señor va a habitar en él. Pero si tú te niegas a rendirle tu corazón, si tú te niegas a rendir las áreas de tu vida, dice la palabra aquí que el tal no es de él. Siempre va a haber una pugna de reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Jesucristo, el reino de los cielos, y va a haber una pelea, siempre una pugna de reinos, y va a prevalecer el que tú nutras. Si tú de verdad te sometes y si tú vives en el Espíritu, el Señor se va a ir a vivir a tu casa, va a habitar contigo, y tú te vas a volver a ese templo del Señor. Ahí en tu carne, tu corazón va a ser ese holocausto para el Señor, tu corazón va a ser ese perfume grato, porque tú te preparas para que el Señor habite dentro de ti. El hecho de crear el Edén era para que Dios tuviera un ámbito donde Dios caminara y estuviera conectado con el hombre. Pero cuando el hombre apareció y dio lugar al pecado, Dios tuvo que poner a un querubín con espada de fuego para proteger el acceso donde estaba lo celestial al ser humano. ¿Sabes? El Edén significa el lugar de las delicias.
Y Dios quería tener al hombre ahí en ese lugar especial, como aquel joven que se casa y le dice, mira, te quiero en esa casa. Cuando compra una cama, compra un lugar para decir a mi amada, yo la voy a tener en un lugar bonito, voy a llevarle al mejor lugar que yo pueda pagar, al lugar de las delicias, al lugar donde ella esté contenta. Y eso ahí hizo el Señor con el humano. Lo llevó al Edén, lo plantó en el Edén para que habitara con él, para que caminara con él en amistad, en el lugar de las delicias. Por eso el salmista David decía en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tú ves que el deseo de Dios es que tú ahí donde estás te estés deleitando, que tú ahí donde estás tú puedas llenarte de la presencia del Señor, que ahí donde tú estás puedas regocijarte, que tú puedas tener ese camino de vuelta, porque Jesús es nuestro camino, es la verdad y la vida, y Jesús nos conduce nuevamente a ese lugar de manantiales, a ese lugar del placer y del deleite, ahí en tu aposento alto, como dice en Mateo 6:6, entra a ese lugar, entra en un altar de adoración donde tú le digas al Señor, Señor, esto es lo que me pasó el día de hoy, donde tú tengas la confianza de encontrar la paz, donde es la confianza, donde tú encuentres un refugio para tu vida. ¿Cómo puedo volver a ese lugar, a esa habitación de los deleites con mi Señor? Es volviéndome irresistible. Cuando tú de verdad quieres atender, como aquella esposa que quiere atender al esposo y le prepara aquella habitación con velas, le prepara aquella cama con rosas, se pone su mejor bata, se echa su mejor perfume, y es porque esa mujer quiere ser irresistible para el esposo. De la misma manera tú vas a ungirte, de la misma manera tu iglesia de Jesucristo te vas a preparar para tus amores con tu rey, te vas a preparar para entrar en esa recámara, te vas a preparar para ese lugar especial de intimidad. El rey David logró cautivar la atención de Dios. Les he leído en otras ocasiones cómo el Señor en Hechos, él dice que quiere volver a levantar el tabernáculo caído de David, ese lugar donde aquel hombre conquistó el corazón de Dios. Cuando el Señor decía, ese hombre va a hacer lo que yo quiera. Y vuelvo a decirte, el Señor me marca mucho el amor de los esposos. Como cuando la esposa dice, mi esposo me ama tanto que va a hacer lo que yo le pida. Como cuando tú le dices, mi amor, esa colonia no me gusta, yo quiero cambiarme. Cuando tú le dices, mi amor, ese colegio no me gusta para mis hijos, porque la mujer tiene ese sexto sentido que va a buscar el bien para la familia. De la misma manera, el Señor, como nuestro amado, como el novio, Él quiere tenerlo de la mejor manera. Y David fue un hombre extraordinario que logró cautivar a Dios. Cuando deseó que Él viniera a habitar en la tierra y que pudiera reinar sobre todo. El nivel de las cosas profundas que David escribía en el libro de los Salmos a mí me encanta, porque tú ves el amor de un hombre que conquistaba a Dios, un hombre que le decía, aún mi carne tiembla, aún decía él, como ese siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Era un hombre que decía, solo voy a ser saciado en el Señor. Yo solo voy a disfrutar esa presencia, yo voy a disfrutar de sus manantiales, voy a disfrutar de esa agua viva en mi Señor. En Apocalipsis 4 tú ves aquella revelación de la adoración celestial. Cuando tú lees ese Apocalipsis 4, ves el trono establecido y alrededor aquellos 4 seres vivientes que adoraban, aquellos ancianos que presentaban sus coronas delante del Señor. Y yo estoy segura que David recibió esa revelación, por eso él quería cantarle al Señor, por eso él oraba 7 veces al día, él venía, y cuando él levantó ese tabernáculo de adoración, levantó cantores, levantó aquellos profetas que adoraran al Señor, porque tú debes tener cautivado al Señor, no solamente el día de conexión, no solamente el día en que tú dices, hoy me toca culto en la iglesia, sino las 24 horas al día, los 7 días de la semana, que tú camines enamorado de tu Señor, que tú de verdad le presentes y le demuestres cuánto le amas al Señor.
Jesús decía que venga tu reino en el Padre nuestro y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y en Primera de Crónicas 25:1 dice que David puso el arca del pacto en el medio, representando la presencia manifiesta del Rey de Reyes, y ordenó a Asaf, a Hermán y a Jedutum que vinieran a adorar al Señor. Y tú ahí donde estás, yo te motivo para que levantes tu tabernáculo, para que tú adores al Señor, para que tú día con día cautives, conquistes, que tú te esmeres en preparar lo mejor para tu Señor, que tú seas el nuevo holocausto, que tú seas el nuevo altar para el Señor. Que tú te prepares, que tú le digas, Señor, aviva el fuego dentro de mí. Señor, que yo no sea aquel leño verde. Que yo sea, Señor, alguien que se mantenga fogoso en tu presencia, que yo pueda atenderte, que yo pueda presentar mis turnos. Mira, a veces nos toca a nosotros ahí adorar al Señor a las 2, a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana. Estamos conectados y de verdad es un placer. Es un placer poder entrar y adorar, poder decirle, miren cómo fue la adoración de esta semana, decirle Dios con nosotros, que tú puedas manifestar el reino de Dios y decir Dios está con nosotros, Dios vive con nosotros, el Señor está aquí. Durante el reinado de David nadie pudo derrotar al pueblo de Israel porque él tenía aquel holocausto, él mantenía aquel altar, él mantenía esa adoración para nuestro Señor. Si tú quieres que tu vida sea de victoria, si tú quieres que tu familia se levante de la derrota, si tú quieres que tu familia se levante de la ceniza, se levante de la enfermedad, es el tiempo que enciendas ese holocausto, es el tiempo que tú te presentes en una adoración, es el tiempo que tú dejes que el Espíritu Santo te toque, es el tiempo que el Espíritu Santo empieces tú a adorar y le digas, Señor, saca un cántico nuevo de mi corazón. Que tu espíritu pueda empezar a decir, Señor, te alabo, te adoro. Señor, eres maravilloso, eres poderoso. Señor, tú hiciste proezas ayer, hoy y siempre. Que ese cántico nuevo, esta adoración extrema salga de una persona apasionada, salga de un corazón que necesita estar conectado todo el tiempo con nuestro Señor. En el Salmo 22:3 dice, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. David encontró el secreto de que Dios viviera con un pueblo que Dios había escogido, con el pueblo de Israel. Él reconoció, tú habitas. Y si tú quieres que el Señor se mantenga ahí en tu casa, si tú quieres que Dios no se vaya, que la presencia del Señor se mantenga, alábale y adórale. Tú dile, Señor, tú eres santo, tú habitas en esta casa, en la casa de Noemí, en la casa de Carmen, en la casa, Señor, de Irma. Tú que habitas en esta casa, Señor, de la familia Reyes, tú habitas en medio de la adoración que la familia te está presentando, la familia Portillo te preparó como un holocausto para ti, Señor. Señor, aquí está nuestra mejor alabanza, nuestro mejor tiempo, que tú apartes una hora en la madrugada, cuando no hay teléfono, cuando no hay nada que te estorbe, cuando no te están llamando, cuando no hay una televisión, cuando no te están tocando la puerta, que tú puedas apartar en la madrugada una hora donde tú te metas, donde tú le puedas decir, Señor, tú habitas en medio de las alabanzas de este pueblo, de la familia Santisteban. Tú habitas. David logró que Dios se mudara a vivir con su pueblo en una tierra llena de limitaciones e imperfecciones. Eso es lo que pasa con la adoración, el estilo de vida de Israel. Se volvieron irresistibles y Dios habitaba en ella. Cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, cuando tú estás, cuando tú dices voy a hacer un devocional con mi esposo, con mis hijos, o aún que estuvieras solito o solita en tu habitación, tú di, conmigo está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No estoy solo ni estaré sola. El Señor está conmigo, no caeré. El Señor está como poderoso gigante, por muy vulnerable que tú estés en ese momento. Tal vez tú estás pasando una fiebre, tal vez tú estás pasando una enfermedad y te sientes abandonado y desolado. Sientes que la muerte te está tocando, crees que esta es tu última noche. Ahí está el Señor contigo. Solamente basta con que tú lo busques. El Señor no despreciará un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón que necesite buscarlo. David encontró ese secreto.
de hacer vulnerable a Dios, que Dios se presentara en su pueblo. El Levítico 26, 11, 12 dice: pondré mi morada entre ustedes y mi alma no los abominará, y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. El Señor te dice esta palabra hoy: voy a hacer mi casa contigo. Mi alma no los va a desechar, no los va a vomitar. Yo voy a andar entre ustedes y yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo. El Señor quiere que tú te apartes para ser un pueblo escogido, para ser un pueblo apartado, un pueblo que deje de vivir como el pueblo, un pueblo que viva diferente, un pueblo consagrado para Dios, una familia diferente donde el temor de Dios esté en medio de los miembros de la casa. Segunda de Corintios 6, 16 dice: porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y entraré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Date cuenta, el Señor dice que tú serás el templo. Si uno se conmueve ahora que vemos que las iglesias ya están abiertas, vemos que las iglesias ya están diciendo venga a recibir, uno se dice: ¡ah, qué bendición poder ir! Imagínate la emoción de Dios, que tú le abras tu corazón y que Él pueda decir: tú eres mi templo, tú María, tú Juanita, tú Carla, eres mi templo, ahí voy a vivir dentro de ti, voy a ser tu Dios y te voy a escoger como pueblo mío. En 2 de Corintios 7, 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál promesa? La que Dios mismo habitará en mi casa, que Dios mismo habitará con mi familia. Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra? Si tú quieres que Dios habite, santifícate, conságrate de verdad. De nada te sirve que tú ganes todo el mundo y pierdas tu alma. A veces uno dice: pero yo no puedo quedar mal con mis compañeros de trabajo, no puedo quedar mal con el jefe, no puedo quedar mal con mis amigos. Y uno va tal vez a reuniones que ya no te sientes bien. Tú eres diferente, eres el pueblo de Dios, tu ciudadanía está en el cielo. Tú no eres un ciudadano común y corriente, tú eres el embajador del reino de los cielos y estás aquí con una ciudadanía celestial. Habitación. Así que, amados, seremos la habitación de Dios, el lugar donde Dios habite. Dios no quiere ser la visita, aquella visita que tú llega y, como decía la abuelita, pongo la escoba detrás de la puerta para que la visita se vaya rápido. El Señor no quiere ser una visita. El Señor no quiere que tú lo busques. El Señor no quiere que tú busques un avivamiento momentáneo. A veces nos gozamos porque decimos: ah, va a haber una masiva, va a haber una campaña evangelística, o viene tal predicador o tal grupo de salmistas van a estar cantando, o el grupo tal. Y tú te emocionas y de verdad cuando estás en la reunión, tú sientes que estás en el cielo, pero cuando sales de ahí, como fueron solo tus emociones, se termina la emoción. Así como aquella leche que se sube, ¿verdad? Que está, tú la tienes en fuego alto y está a punto de ebullición, se sube. Pero cuando tú apagas la llama, la leche, esa leche se baja. De la misma manera, cuando tú solo buscas a Dios por tus emociones, te vas a sentir pues lleno de alegría momentánea. Pero cuando tú lo buscas, cuando tú de verdad te deleitas en Él, cuando tú lo buscas genuinamente, vas a permanecer en el Señor. Jesús dijo que alejados de Él nada podemos hacer. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor las 24 horas. 24 horas al día, los 7 días de la semana. Tenemos que buscar al Señor, no tenemos que buscar aquella persona que nos diga salten, dancen, alaben al Señor. Yo pienso que cuando tú amas verdaderamente al Señor, nadie tiene que obligarte, nadie tiene que rogarte que tú lo adores. ¿Cómo va a ser eso que yo te voy a decir? Ama al Señor. Ama, Señor, demuéstrale tu amor al Señor, dile que lo amas, dile que lo quieres. Cuando uno está enamorado, de verdad, te salen las palabras, te vuelves poeta, te vuelves, de verdad empiezas a escribir aquellas notas de amor, empiezas a decirle: tus ojos son preciosos. Aquellos muchachos, ¿verdad? Que se esmeran en decirle a la joven: qué lindo tus ojos, y tal vez después la aborrecen y dicen: ah, cómo me gustaron esos ojos. O uno mismo de mujer
Dice, aquel hombre tan guapo, que aquellos dientes tan blancos y después hasta chorco. Y tú te dices, ay, ¿cómo me pude fijar en ese? De verdad, yo estaba drogada cuando me enamoré de ese hombre. Pero el Señor no quiere que tú tengas un enamoramiento, un enamoramiento de tonto, sino que un amor genuino, que tú lo ames con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, que tú prepares el lugar para ser el anfitrión de su presencia, que tú prepares el lugar para que Dios habite constantemente, que tú pongas tus estacas. El Señor en Isaías 54 dice que pon tus estacas, que extienda tus carpas y que tú te empieces a decir, Señor, quiero más de tu presencia, Señor, no me basta, Señor, quiero más, quiero sentirte, quiero aprender de ti, Señor, si tú me has dado uno de los dones, quiero los 21 dones que tú tienes para regalarme como tu hijo, quiero aprender, quiero saber quién eres tú, quiero saber quién es mi rey, quiero saber quién es mi salvador, quiero ver, como decía Mateo, les voy a enseñar el linaje, de dónde viene, de dónde son las generaciones, porque amaban tanto al Señor que empezaron a escudriñar cuántas generaciones hay. Y tú ves los evangelios de esos hombres que amaron a Dios con todo su corazón. Tú debes escudriñar y conocer cada vez más y conocerlo y enamorarlo y saber qué es lo que lo enamora y moverte en fe, porque tú sabes que con fe lo agradas y empiezas a sentir ese mover de la fe y empiezas a amarlo y empiezas a tener un crecimiento porque lo estás enamorando, porque lo estás conociendo. Como aquel joven con la novia, ¿verdad? Va a conocer al papá, va a conocer a la mamá, quiere saber dónde vive, quiere saber cómo aquel joven se comporta de la misma manera. Si tú estás enamorado del Señor, si tú lo amas, tienes que conocerlo, tienes que tomarte el tiempo para saber quién es tu Señor, quién es tu Salvador. No solo que fuiste salvo por una emoción, que tú te levantas y dices, sí, yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador, sino que tú te enamores tanto que empieces a conocerlo, que empiezas a tener esa cercanía. En la Biblia, cuando se habla de conocimiento, que tú conoces a alguien, habla de una relación íntima, de una relación profunda, no solamente de un vistazo, no solamente, ay, vi a alguien y me enamoró, sino que tú seas cautivado, como decía el apóstol Pablo, prosigo al blanco del supremo llamamiento, no me dejo y tengo todo por basura con tal de no perder a Cristo. Que si tú verdaderamente estás enamorado, empieces a conocer más y más de tu Señor. Prepara el lugar. Prepara el lugar para que esa presencia del Señor. Y yo quiero hablarte de un ejemplo de una mujer que recibió un milagro, que recibió un regalo de Dios a causa de que fue una mujer sabia, que fue una mujer entendida. En Segunda de Reyes 4, del 8 al 17. Es la historia de Eliseo y la tsunamita. Dice, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía ahí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por ahí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un hombre de Dios. Hagámosle, construyámosle un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, pongámosle una mesa y una silla y pongámosle una lámpara. Así tendrá un lugar para quedarse cada vez que pase por aquí. Y cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Y entonces le dijo a su sirviente, Jesse, dile a esta mujer tsunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó a Eliseo, le dijo a Jesse, dile, agradecemos tu amabilidad y tu interés por nosotros. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey? ¿O quieres que te recomendemos con el comandante del ejército? Y ella dijo, no, mi familia me cuida bien. Y más tarde Eliseo le preguntó a Jesse, ¿qué podremos hacer por ella? Y Jesse le dijo, ella no tiene hijos y su esposo es un anciano. Y le dijo el profeta, llámala de nuevo. Y la mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene por esta fecha tendrás un hijo en tus brazos. Y ella le dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no me estés engañando, ni me des falsas esperanzas.
Pero el profeta le dijo que iba a tener un hijo al año siguiente. Y efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, esta mujer tuvo un hijo tal como el profeta Eliseo le había dicho. Esta historia representa a una mujer, y yo te voy a hablar de una iglesia entendida en los tiempos, que tú como esa mujer de Sunem seas la iglesia de Cristo entendida en los tiempos. Esa mujer no solo le preparó el cuarto, dice que antes de que le preparara el cuarto, ella le preparó qué comer. Hoy yo te pido que tú le prepares allá al Señor, que le digas, Señor, toma de mí. Señor, preparé mi fruto para que tú comas de mí, Señor. Esta mujer le preparó al siervo de Dios. Ella dijo, reconozco que aquí pasa un hombre de Dios. Y habló al esposo, construyamos. ¿Sabes? Cuando tú eres la iglesia de Cristo entendida en los tiempos, tú sabes que tienes que levantar un altar, que tienes que edificar algo para que Dios habite. Empieza a construir con tu santidad, empieza a seducir a Dios para que Él habite, para que tu milagro, tal vez tú ni siquiera quieres un milagro, tal vez ya te has olvidado de un milagro. Tal vez eres una mujer que no ha tenido hijos y dices, Dios se olvidó de mí. Pero si tú invitas a esa presencia del Señor, el Señor mismo empezará a decir qué necesitas. ¿Qué necesitas, María? ¿Qué necesitas, Estela? ¿Qué necesitas? Si tú has llevado la presencia del Señor a tu casa, si tú has preparado ese lugar para que Él habite, tienes que tener preparativos. La Biblia dice que la iglesia, la gloriosa iglesia, dice, y es la que se ha preparado. Tú debes de tener una preparación como se preparó Esther antes de presentarse delante del rey. Esa mujer estuvo en aceites, esa mujer estuvo en aromas y tú debes prepararte en unción, en tus ofrendas para el Señor, para que Él habite en tu casa, para invitar a decirle, Espíritu Santo, entra a mi casa. Que no sea una visita de cortesía, que no sea un día que yo sienta su presencia, sino un constante, que esa fuente de agua viva esté brotando todos los días para mí, que yo pueda venir y saciar esa sed que tengo de Dios, como la mujer samaritana que tuvo el encuentro con Jesús. El Señor le decía, si tú supieras quién habla contigo, tú le pedirías de beber, y hoy pídele al Señor, Señor, dame de beber, Señor, susténtame para que yo pueda prepararte, y empieza a tener los preparativos para esa presencia del Señor. Esa construcción significa reforma. Quiere decir que tú no vas a vivir de la misma manera. Quiere decir que tú vas a estar haciendo cambios en tu vida. Prepara, ten las reformas en tu casa. Tú ya no puedes ser la misma persona. Tú no puedes ser la misma persona tibia que ahí medio busca del Señor, que ahí voy, sino que empieces a ser radical con el pecado, que empieces a apartarte y a dejar lo que Dios quiere que tú dejes, que empieces a aborrecer lo que Dios quiere que aborrezcas, que empieces a separarte y a ser un apartado de Dios. El ser un consagrado de Dios es apartado, es ser una persona distinta. Esa mujer le preparó cama. Quiere decir que decía, el siervo de Dios tiene que tener un reposo. Y tú le prepares al Señor Jesucristo un reposo. Que empieces a decir, en lugar de decir, Señor, tengo, Señor, dame. Señor, empieces tú a decir, santo el Señor Dios Todopoderoso. Empieza a darle reposo a nuestro Dios. Deja de ser aquella persona que cosas, Señor, me hicieron, Señor, me dieron, Señor, mira lo que hicieron, sino sé el que ofrece tu sacrificio y tu holocausto al Señor. Isaías 66, 1, 2 dice, mi mano hizo todas las cosas, y así que todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El Señor dice, voy a ver aquel temeroso de mi presencia, aquel que tiene temor de Dios, aquel que lo busca, el que se aparta del pecado, porque el temor de Jehová está en su corazón. El salmista David decía, a Dios no le gustaba un lugar. Él decía, es necesario tener un lugar para que descanse la presencia del Señor. La mujer le ofreció una mesa y la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz,
y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Empieza a preparar esa mesa, empieza a decir, Señor, aquí estoy listo para aprender, aquí estoy con mi cuaderno para que tú me dictes tu palabra, para que tú me digas a quién debo llamar, a quién debo preparar una palabra. Señor, revélame los misterios. Háblame, Espíritu Santo, que tú prepares. Dile, aquí está la mesa para que yo pueda cenar contigo y tú conmigo. Entrar a la mesa y cenar habla de un acto de intimidad, de aquella cercanía. Tú compartes tu mesa con alguien cercano. Tú brindas un plato de comida a tu amigo, a tu hijo, a tu esposo, a la gente cercana, a tu invitado especial. Tú le preparas un banquete y le dices, siéntate a mi mesa. En el Salmo 23:4 dice, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor te prepara una mesa y tú también debes preparar una mesa para tu conocimiento, para que el Señor te dicte las instrucciones, para que tú seas el escriba del Espíritu Santo, para traer la palabra profética para estos tiempos. Necesitamos preparar esa mesa donde tengamos esa intimidad con nuestro Señor. La mujer le preparó una silla. La silla es un lugar de autoridad, es un lugar de honra, donde tú le preparas a Dios un lugar. Él también lo preparó para ti y dice la palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales. Si Dios preparó para ti una mesa para aderezarte, para que tú seas bendecido, tú también prepárate para ese lugar, prepara. También esa mujer preparó un candelero. En Salmo 36:9 dice, y en su luz veremos la luz. Tú dile, Señor, alúmbrame. Aquí está mi candelero para que tu palabra, Señor, tu palabra dice que será lumbrera mi camino. Alumbra mi camino. Aquí está mi lámpara, que no se cierre ni de día ni de noche. Cuando aquella mujer preparó el lugar de reposo, dice que el hombre de Dios se quedó. Cuando tú le preparas un lugar al Señor, se va a quedar a vivir contigo. Vas a cuidar a tu invitado, vas a cuidar a tu huésped con el temor y la reverencia que sabes que está a la par tuya. De cuidar que no se entristezca, de cuidar que vea tu gratitud, de cuidar que vea cómo eres tú de anfitrión de su presencia. Que tú puedas rendirle y decir, bienvenido a esta casa, bienvenido, aquí está mi casa para que tú vivas en ella. Lucas 24, del 13 al 35. Y ese mismo día, dice, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Y al ir caminando, hablaban entre sí las cosas que habían sucedido. Aquellos hombres iban caminando y decían, 3 años que conocimos a Jesús, 3 años que vimos su gloria, 3 años que vimos que resucitó a los muertos, 3 años que vimos sanar leprosos, 3 años de gloria que vimos, pero murió. Dice que iban hablando de los últimos acontecimientos y mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se le apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios le impedía que lo reconocieran y él les preguntaba, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente en el camino? Y dice que de golpe se detuvieron con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que sucedieron en los últimos días. ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Él era un profeta. Él hizo milagros. También era un maestro en gran manera a los ojos de Dios y de todo el mundo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Y todo esto sucedió en 3 días. Y no obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron diciéndonos cosas increíbles. Dijeron que el cuerpo de Jesús ya no estaba, que había desaparecido. Hasta dijeron que habían visto ángeles. Y dijeron que aguanten, diciendo que Jesús estaba vivo.
Algunos de estos hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente ya no estaba el cuerpo, tal como las mujeres habían dicho. Y Jesús les dijo, qué necios son. Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas y les explicaba las escrituras acerca de él mismo. Y para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Pero Jesús hizo como que iba a seguir adelante y ellos le suplicaron, quédate con nosotros, Señor, quédate esta noche, ya se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa y al sentarse a comer tomó el pan y los bendijo y partiendo el pan se los dio a ellos. Y de pronto se les abrieron los ojos y lo reconocieron y en ese instante Jesús se desapareció. Y entonces se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón cuando hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras. Tal vez hoy tú estás ahí solo. Tal vez estás como aquellos hombres que caminaron con Dios, pero hoy estaban llenos de tristeza. Ahí estaba Cleofas, el siervo de Dios. Ahí estaba Cleofas, el discípulo de Jesucristo, habiendo conocido su gloria. Sin embargo, él ahora decía, murió mi Señor. El que yo creía el Mesías ya no está. Te tengo noticias, Jesús está vivo. Jesús está vivo contigo para ayudarte. Jesús está vivo ahí contigo. Tú que te sientes desamparado, tú que te sientes, no arde tu corazón hoy. No arde tu corazón de saber que Jesús está ahí contigo. No arde tu corazón de saber que se han cumplido las promesas. No arde tu corazón de saber que se ha cumplido la palabra. Caminando con Jesús. Has caminado con Jesús. Has caminado. Has llevado por el largo camino. Muchos días tú has visto la gloria de Dios. Tal vez tú eres testigo de muchos testimonios. Tal vez tú has visto la gloria de Dios. Tal vez tú has visto sanar a Jesús. Tal vez tú mismo fuiste usado para que alguien más se salvara o se sanara. Tal vez tú mismo conduciste a alguien a la casa del Señor. Pero no te estás dando cuenta. Porque tu corazón de tanto dolor no se da cuenta de que Cristo te está acompañando. Tal vez de tanto dolor tú no te estás dando cuenta que Él ha caminado contigo, que tal vez en tus momentos de tristeza, tal vez cuando tú digas me asaltaron, me violaron, ahí estuvo Dios y guardó tu vida. Si tú hoy estás aquí es porque Él ha guardado tus días. Él es quien está a tu lado. Esa tristeza, esa frustración, la religiosidad producen esa ceguera espiritual. Pero sabes, estos hombres, a pesar de que tenían vedado el entendimiento, ellos le decían, quédate, Señor. Quédate, Señor. Ellos le decían, quédate, porque aún en su interior tú sabes que hay un Dios que te ama. Aún en tu interior, aunque te has apartado de Dios, hay en tu interior tú sabes que hay un Dios todopoderoso que no te ha dejado, no te ha desamparado y que si no has muerto es por su pura misericordia. Quédate con nosotros y Jesús se quedó con ellos. Intimó con ellos y al partir el pan esos ojos fueron abiertos. Hoy yo te traigo ese pan del Señor para que tus ojos sean abiertos. Aunque no estés viendo ni sintiendo nada, ahí donde estás, despierta tu clamor desesperado y dile, Señor, quédate conmigo. Ven a habitar conmigo, ven a vivir a mi casa, te ruego, Señor, que no te pases.